¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis aquí en Extra Noticias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Nati, buenas noches. Buenas noches, señor Polo Yoja. ¿Cómo digo todo? Muy bien, gracias al Señor. Sí, yo veo que estás muy contento. Sí, gracias al Señor. Vamos de inmediato al detalle de las noticias y vamos a arrancar con sucesos, Natalia. Así es, porque se dio un conato de incendio y también otros incidentes que nos va a comentar nuestro compañero Alberto Cuadra, con el que vamos a hacer contacto en directo en este momento. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, buenas noches, así es, compañeros. Bueno, vamos con información que se ha venido generando en los últimos minutos. Recordemos el caso de Rachab García y también de Nelson Pavón. Este caso que durante un mes más o menos ha tenido mucha preponderancia, ha tenido sobre todo lo que es la detención de algunos de los sospechosos en el ojo público. Bueno, da una nueva información, por lo menos las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales detuvieron a dos nuevos sospechosos relacionados con el homicidio de Rachab García Valverde, la mujer de 32 años, esta modelo, que fue asesinada junto a su amigo Nelson Pavón, en un caso que continúa generando una gran atención. Uno de los detenidos es un sujeto de apellido Duarte, quien fue capturado en Punta Arenas mientras descontaba una pena en un centro semi-institucional, gracias a una operación coordinada entre la Fuerza Pública y también el Ministerio de Justicia, que fue ubicado y arrestado sin mayor resistencia. También el segundo implicado, de apellido Montenegro, había sido inicialmente liberado sin medidas cautelares. Sin embargo, tras el análisis de nuevos indicios en la investigación, se emitió una orden de detención en su contra, la cual fue ejecutada en las últimas horas. Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que se encargará de solicitar las medidas cautelares correspondientes mientras continúa la investigación. El crimen de Rachab, recordemos, y Nelson Pavón, se mantiene bajo investigación por parte del OIJ y hasta el momento ya son varios los detenidos en relación con este caso y también el principal sospechoso, quien sería un prestamista y también expareja sentimental de Rachab, quien pues está en estos momentos descontando también una medida preventiva en la cárcel. Vamos también a cambiar de tema porque, bueno, un hombre, según la Fiscalía, se está informando, la Fiscalía de Heredia, fue sentenciado a 15 años de prisión, luego de ser hallado culpable. Y ahí está el video, vamos a ver si lo podemos observar, de este sujeto que fue grabado mientras realizaba un ataque a una jovencita en el sector de Heredia. La mete a la fuerza a un matorral. Bueno, este hombre fue condenado a 15 años de prisión luego de ser hallado culpable por los delitos de tentativa de violación y robo agravado, tras un juicio de flagrancia celebrado la noche de este miércoles en la provincia de Heredia. Según la acusación del Ministerio Público, el imputado se topó con la víctima de la vía pública, la alzó por la fuerza y la lanzó hacia unos matorrales, donde intentó abusar sexualmente de ella. Durante el ataque también la despojó de sus pertenencias. Gracias a una rápida acción policial, el sujeto fue detenido poco después del hecho, lo que permitió que se le llevara a juicio mediante un procedimiento de flagrancia, el cual agiliza la tramitación de casos en los que se logra capturar al sospechoso de inmediato. El tribunal esta vez dictó una condena de 10 años por tentativa de violación y 5 años por el robo agravado, para un total de 15 años de cárcel. El condenado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia queda firme. Y otro también de las informaciones que se ha venido generando en las últimas horas, básicamente a eso de las 7, 8 de la noche, se dio con 8 unidades de bomberos que tuvieron que acudir a un incendio en San José. Estas 8 unidades de bomberos atendieron la noche de este jueves un incidente reportado en el centro de San José. Una máquina utilizada para sublimar o bien estapar camisetas presentó un problema con uno de los cartuchos, lo que generó que con el calor emitiera una gran cantidad de humo en este local ubicado 100 metros al norte del Banco Nacional. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos evitó problemas con las personas que trabajaban en el lugar y alrededores, y la escena fue controlada en pocos minutos. Cerca de 30 bomberos de la Estación Metropolitana Norte y Metropolitana Sur acudieron al sitio. Por tratarse del centro de la capital, es contemplado como una operación especial. Escuchemos lo que dice pues uno de los jefes de bomberos con respecto a esta emergencia que se generó hace pocos minutos. Fuimos despachados para atender fuego en una estructura en el centro de la capital, propiamente 50 metros al oeste de la antigua Kodak. Sin embargo, al llegar al lugar encontramos dentro de un local comercial una máquina utilizada para sublimar camisetas. En la misma se produce un derrame de aceite y genera gran cantidad de humo, alertando a los ocupantes. Nos encontramos ahorita en la escena realizando una ventilación de la misma y dichosamente no hay personas afectadas producto de este incidente. Es un cartucho de aceite que es utilizado en la
en el estampado, la sublimación de camisetas que tiene un derrame y producto de la temperatura de la máquina genera gran cantidad de humo. Pero dichosamente no hay fuego en la estructura. Bueno, cerca de, perdón, 4.000 metros más o menos eran los que estaban en ese momento pues en riesgo a raíz de este incendio que se degeneró en uno de los locales por pues esta situación de esta máquina de sublimar. Vamos a cambiar de tema y este tema es policial porque sabemos que hay muchos lugares donde se está consumiendo droga, pero en lugares que son como lotes baldíos. Ahí es donde se construyen los famosos búnkers que son utilizados para la venta y también el consumo de droga. Muchos de estos lugares inclusive pueden albergar hasta 100 adictos y es por eso que la Policía Municipal realizó nuevamente una operación para desarticularlos, desmantelarlos y ya lleva en total 81 búnkers intervenidos. Veamos. Las acciones se enfocaron en comunidades como María Reina, 25 de julio y 15 de septiembre. Estas zonas frecuentemente se detectan construcciones improvisadas para actividades ilícitas. Durante el operativo se eliminaron infraestructuras construidas de forma ilegal, posiblemente vinculadas con la actividad delictiva. Además, como parte del protocolo, se anunció la verificación de los antecedentes judiciales de las personas ubicadas en esos puntos. El día de hoy, la Policía de la Capital nuevamente ha hecho una intervención en búnkers, llegando esto a un total de 81 búnkers intervenidos en lo que es el cantón central de la ciudad de San José, especialmente en los sectores del barrio del sur. En estas estructuras encontramos personas que habitualmente se acostumbran el consumo de sustancias psicotrópicas. Dentro de nuestras intervenciones realizamos la revisión de estas personas corporalmente para evitar o revisarles que no cuenten con ningún tipo de arma blanca o algún tipo de arma, algún tipo de droga. Y también son revisados a nivel judicial para ver que no tengan ninguna causa pendiente con la justicia. Las autoridades recalcaron que estos operativos son parte de un esfuerzo permanente de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón Central, al eliminar espacios utilizados por estructuras criminales para el narcomenudeo y otras actividades delictivas. Se calcula que hay más de 2.000 búnkers activos en la capital. Bueno, esas son las últimas informaciones que se han generado tanto en el ámbito judicial como también en sucesos, varios de ellos que han puesto a correr a las autoridades de emergencia y también algunos que tienen que ver con cambio de medidas cautelares y también la detención de algunos sospechosos. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Vamos a pasar con otros temas, y es que la rápida acción de la fuerza pública permitió la captura de al menos 2 sospechosos de asesinar a un conductor de una plataforma tecnológica. Bueno, y también ayudó a que estos hombres abordaron un autobús muy cerca del hecho donde ocurrió el homicidio en San Ramón de la Unión. El OIJ indicó que los investigados por este homicidio responden a los apellidos Díaz y con 18 años de edad y Picado de 21. Pasadas las 7 de la noche de este miércoles, al parecer habrían solicitado un servicio privado de taxi en las inmediaciones de la terminal de buses que se ubica en San Ramón de la Unión en Cartago. Una vez acá en esta calle angosta y solitaria, se produjo un asalto donde el taxista al parecer se defendió y por ahora la tesis más fuerte es que fue herido con un arma blanca, por lo que falleció en el vehículo. La víctima de apellido Sánchez, de 24 años de edad. Ante la alerta y algunos datos suministrados por terceros, la fuerza pública abordó este autobús e hizo el arresto. En el sector de San Ramón de la Unión se nos alerta de una persona fallecida. Nos brindan características de 2 sujetos, los cuales en apariencia participaron en esta situación. Mismos son ubicados en el distrito de Dulcenombre de la Unión, en un autobús, el cual se interviene de forma inmediata. Se logra detener a las 2 personas con evidencia relacionada con el caso y ponerlos a la orden del Ministerio Público y OIJ local. Trascendió que el joven taxista privado era vecino de Cartago y es padre de un varón. El OIJ se hizo cargo de la escena primaria donde falleció la víctima, así como del autobús. Ahora será la Fiscalía de la Unión la que decida si pedirá medidas y cuáles en contra de estas 2 personas. Y en lo que va del año, solo la Policía de Control de Drogas destruyó ya 4 laboratorios de marihuana hidropónica. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el IAF, advierte sobre lo nocivo que puede ser esta droga, la cual contiene hasta 3 veces más del componente psicoactivo.
El último cultivo controlado de marihuana se descubrió en Santa Eulalia de Atenas, en Alajuela, en una propiedad que debería estar abandonada y que era reclamada por una entidad financiera. Se decomisó más de 240 plantas de esta droga de distintos tamaños. Se detuvo a una persona quien, según la Fiscalía de Atenas, tenía conocimientos o tiene conocimientos de botánica. La concentración del THC, que es un componente activo en una planta cultivada con hidroponía, alcanza entre un 16 y un 20%, mientras que en una planta cultivada, dicen las autoridades, en condiciones menos controladas, alcanza el 6%. En realidad estamos más propensos o más vulnerables a tener secuelas a nivel neurológicas, a nivel psíquicas, a nivel emocionales, y eso pone a la persona en una alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos el organismo, no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Entonces, el que garantice el proveedor, ¿verdad?, o que venda de alguna manera la sustancia con mayor concentración no quiere decir que vaya a tener más perjuicio a nivel de salud. La Fiscalía de Atenas coordinó con la Policía de Control de Drogas para intervención de laboratorio, que en este caso particular ronda unos $200,000 en inversión. En lo que llevamos del año 2025, la Policía de Control de Drogas ha logrado intervenir 4 laboratorios con estas características, prácticamente laboratorios caseros que están ubicados dentro de viviendas y que han sido acondicionados para estas actividades ilícitas. En el caso de Atenas, se ordenó 3 meses de prisión preventiva en contra de la persona quien estaba en ese lugar. Bueno, y por un supuesto ajuste de cuentas podría haberse dado el homicidio de un hombre el 25 de marzo anterior en la zona de Zapote. Esta información por parte del organismo de investigación judicial, donde revelan que estos sospechosos, a quienes detuvieron además esta mañana, pertenecen a una banda relacionada en la zona de León 13 y también en Tibás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A las 10 de la mañana con 6 minutos del pasado 25 de abril en Zapote, gatilleros en motocicleta acabaron con la vida del acompañante de un motociclista. La víctima era de apellidos Alvarado Trejos y tenía 27 años. En el hecho, también hirieron al conductor en la espalda. Este solo transportaba a Alvarado por un servicio que le solicitó. El conductor logró escapar de las balas y se refugió en un almacén. Por esta situación, el organismo de investigación judicial allanó 2 viviendas esta mañana en Tibás. Luego de la investigación se logra identificar a 2 sujetos que están involucrados en el hecho y es por eso que se procede al allanamiento el día de hoy. Pareciera ser que es un conflicto por un tema de ajuste de cuentas, ya que estos sujetos pertenecen al grupo que domina el sector de León 13 y Tibás por venta de drogas. Puede ser un conflicto interno entre el grupo. Al principal sospechoso, quien en apariencia forma parte de la Selección Nacional de Fútbol de Amputados, lo detuvieron y le localizaron un arma de fuego que valoran si tiene relación con los hechos. Por otra parte, el otro sospechoso está en fuga. Los conductores de plataformas, en este caso, pues no tienen en su aplicación de alguna manera evitar que suceda este tipo de situaciones. Sí, lo que recomendamos es que a la hora de conducción, pues ellos puedan estar pendientes de su entorno, tanto de la persona que va con ellos y de lo que está sucediendo alrededor. Con respecto al ataque que sufrieron estas 2 personas, está claro que el ser humano tiene un don de supervivencia, donde él va a tratar de resguardar su vida. Lamentablemente, estos hechos aumentan el riesgo de víctimas colaterales. Y el Cuerpo de Bomberos atendió 2 incendios en viviendas y uno en un contenedor de un tráiler entre la madrugada y la mañana de este jueves. El primero de ellos fue en Paso Ancho, minutos después de las 3 de la mañana, donde las llamas consumieron en su totalidad una vivienda y dañaron la pared de otra. El segundo fue a las 4:10 de la mañana en Toro Amarillo de Guapiles, en Pocosí. Un contenedor que se ubicaba sobre la ruta 32 tuvo una afectación importante. Y por último, antes del mediodía, en Hacienda Vieja de Tejar del Guarco, en Cartago, un taller y una casa se vieron afectados por las llamas, así como 2 perritos que aún no aparecen. Un ciclista permanece en condición crítica en el hospital luego de ser embestido por un pick-up en la zona de San Isidro de Heredia. Esta zona, específicamente la intersección donde ocurrió el accidente, es conocida por la gran cantidad de incidentes y accidentes que se presentan.
La mañana de este jueves, un ciclista resultó gravemente herido luego de ser impactado por un vehículo tipo pick-up que perdió el control tras ser colisionado por un camión en San Isidro de Heredia. El accidente ocurrió alrededor de las 6:21 de la mañana y quedó registrado en un video de 9 segundos que circula en redes sociales mostrando el momento exacto del impacto. Según informó la Cruz Roja costarricense, el hombre fue atendido en el sitio por una unidad básica y trasladado de inmediato en condición crítica al hospital de Heredia. El paciente presentaba múltiples traumas debido al fuerte golpe recibido. Al lugar despachamos una de nuestras ambulancias y abordamos a un hombre de unos 30 años que fue trasladado en una condición crítica al centro médico. En lo que llevamos del año, más de 750 personas se han atendido en una condición delicada y trasladado a los centros médicos a raíz de colisiones en todo el país. La Benemérita le recuerda a la población hacer un uso correcto del servicio de emergencias del 911 y también respetar todas las leyes de tránsito para evitar accidentes. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este accidente. Las autoridades competentes se encuentran investigando el incidente para determinar las responsabilidades correspondientes en este cruce altamente peligroso. En un operativo realizado la tarde de este miércoles, la Fuerza Pública detuvo a 2 hombres que intentaron huir durante un retén policial en Orotina de Alajuela y que además transportaban droga y llevaban 5 capibaras ocultas dentro del vehículo. El hecho se registró alrededor de las 2:30 de la tarde y representa un decomiso inédito en el país, ya que las capibaras no son nativas de Costa Rica, sino de países sudamericanos como Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. Según confirmó un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, del Área de Conservación Pacífico Central, fue gracias a una alerta de la Fuerza Pública que se detectaron los animales que además presentaban signos de desnutrición. Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Rescate Animal SOAVE en la Garita de Alajuela, donde van a recibir atención especializada. Las autoridades investigan tanto el origen como el posible destino de estos animales. Un carro se da a la fuga e inmediatamente se logra un despliegue policial que logra dar con este vehículo y con sus ocupantes. 2 sujetos con amplios antecedentes policiales y judiciales. Se logra ubicar al interior de este vehículo crack, marihuana, pero de forma inédita una especie no nativa en Costa Rica. Se denominan capibaras, macho, hembra y crías. 5 en total, los cuales han sido puestos a disposición de los colegas del SINAC. Y la mañana de este jueves, un violento ataque de abejas en el residencial Los Arcos en Ulloa de Belén de Heredia dejó una persona en condición crítica y otras 2 con lesiones leves. Este es uno de los tantos ataques que atienden los bomberos, que en esta época uno debe ser mucho más cuidadoso por el inicio de las lluvias. Según el reporte oficial, un trabajador que realizaba labores de chapeo en un lote fue sorprendido por un enjambre altamente agresivo en Los Arcos, en Ulloa de Belén, Heredia. Es atacado por un enjambre de abejas, un enjambre muy agresivo. A nuestra llegada encontramos al paciente ya inconsciente, tirado sobre la acera, y procedemos a aislarlo, a correrlo de la zona caliente para, en colaboración con el personal de Cruz Roja, realizar el traslado del mismo al centro hospitalario. Aproximadamente 200 o más picaduras de las abejas a este paciente. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron al hombre inconsciente con más de 200 picaduras y signos de asfixia severa. Tras estabilizarlo, fue trasladado de inmediato en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl. Otras 2 personas también fueron atacadas por las abejas, pero no requirieron traslado a un centro médico. Las autoridades aún investigan las causas que provocaron la reacción del enjambre y no se ha confirmado si se trata de abejas africanizadas. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja alrededor de las 8:28 de esta mañana. Al llegar al lugar abordamos a 4 personas, todas hombres, uno de ellos en una condición crítica a raíz de múltiples picaduras de abeja. Junto con el Cuerpo de Bomberos es estabilizado y trasladado en una condición crítica al centro médico. Los demás pacientes no requirieron traslado. En Costa Rica, la época con mayor incidencia de picaduras de abeja coincide con la estación lluviosa, que se extiende aproximadamente de mayo hasta noviembre. Durante este periodo se registran más ataques debido al aumento de la actividad de las abejas y a las condiciones climáticas que favorecen su comportamiento defensivo. Cuando nos llegue algún enjambre a nuestras casas, lo que debemos hacer es evitar molestarlos, evitar ponerles agua, evitar hacer ruido, ¿verdad? Apartarnos de ahí y evitar que niños y otras personas se acerquen ahí.
dejarlos ahí porque muchas de estas veces ellos están de paso. Normalmente al otro día o un día después ellos se van a ir. Ellos no nos van a atacar ni nos van a causar ningún daño mientras nosotros no los molestamos. Si esto perdura más de 2 días, entonces, o ya sucede algún accidente, entonces ahí sí llamar al 911. Según datos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se atienden mínimo 3 emergencias diarias relacionadas con ataques de abejas, sumando más de 3.000 incidentes en lo que va del año. Tras varios meses de iniciado el curso lectivo en nuestro país, ya hay algunos, lamentablemente, estudiantes que están infundiendo miedo entre sus propios compañeros. Lo veíamos desde ayer con este caso lamentable de una muchacha a la que prácticamente la atacaron, y la orillaron casi al suicidio. Bueno, el Colegio de Contadores está trabajando con sus profesionales para brindar una mejor resolución en los problemas, pero urgen que los colegios, el Colegio de Orientadores, que los centros educativos tengan precisamente este profesional en sus aulas. Claro. En menos de un mes, la policía intervino en centros educativos por presuntas amenazas de estudiantes a otros, así como en apariencia el ingreso de armas de fuego. El 7 de mayo salió a la luz la fotografía de 4 aparentes estudiantes del Liceo Castro Madrid con un arma de fuego de grueso calibre en mano. Ante los hechos, la Fiscalía contestó que tanto el despacho como el OIJ tienen conocimiento de la situación, por lo que el caso se abordó de manera inmediata y realizaron las diligencias urgentes y necesarias. Pero por ahora es toda la información que pueden brindar al respecto. Entonces es urgente contratar este tipo de profesionales, no solamente con formación en criminología, sino que tenga que ver con formación en, ojalá, ciencias policiales, ciencias que tengan que ver con la gestión del riesgo y la criminalidad, para que apoyen significativamente al personal docente, administrativo, al personal educativo, en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en cuanto a la labor de la protección de sus derechos. Mientras que el 14 de mayo en el Liceo Samuel Sáenz Flores, presuntamente un estudiante agredió a otro con una tijera y por ello solicitaron a través de redes sociales y una circular no llevar a sus hijos con tijeras o cualquier otro objeto punzocortante. Por eso es que acudimos también a la visión de poder generar entonces estas investigaciones que lo que llevan es un apoyo para ver qué se está generando y también poder canalizar a favor hacia otras instituciones o a otros profesionales para que puedan entonces apoyar de una manera integral lo que los estudiantes están presentando en las instituciones, sin perder de vista también a los padres de familia, porque son un contacto importante para hacer la lectura integral de lo que está sucediendo también dentro de la dinámica familiar. Consultamos en el Ministerio de Educación Pública por cómo están abordando la parte psicológica en los centros educativos, tomando en cuenta los últimos hechos, pero al cierre de edición, la consulta se mantenía en trámite. Bueno, pero vamos a ver el contraste, porque 8 colegios de la provincia de Guanacaste ya son parte del Festival de la Prevención del Delito, esto promovido por el Poder Judicial. Por ejemplo, en el colegio de Ojancha se dio el banderazo para estos encuentros liderados por el Juzgado Penal Juvenil y también la Defensa Pública. El acto inaugural contó con la presencia del Ministerio de Educación, así como otros jerarcas del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia y Paz. La agenda incluyó un concurso en la red social TikTok, donde más de 30 jóvenes expresaron cómo prevendrían el delito en sus comunidades. El ganador fue el Colegio Técnico de Nandayure. El segundo lugar se le dejó al técnico de Jicaral y el Liceo de San Francisco de Coyote obtuvo el tercer puesto. Hemos decidido, mediante actividades lúdicas y educativas, traer temas de importancia para las personas adolescentes, enfocándonos siempre en la prevención y ayudarles a tomar decisiones que sean correctas para su desarrollo. La innovación que tenemos para este año es propiamente la incorporación de un concurso de TikTok denominado #EligeBien, en el cual ellos pudieron también proponer cuáles eran las mejores formas de prevenir y mantener una vida alejada de la delincuencia. Con originales anuncios, los ticos están pidiéndoles a otros ticos que les paguen deudas que tienen pendientes. Está muy original. ¿Verdad? Sí. ¿Tienes alguna deuda ahí que ocupes, que te ayude?
Voy a ponerme a pensar. ¿Usted tiene un par? Ahí te las va a mandar ahora con un mensaje bastante creativo. Ok, pero ojo, porque eso precisamente podría meterlo más bien a usted en problemas legales. Como si se tratara de una invitación a una fiesta de cumpleaños, a un hombre le invitaron a pagar una deuda. Hora, a la brevedad posible. Ya te esperé demasiado. Lugar, por transferencia, o voy o vienes ya a pagarme. Como se dice de manera popular, así quemaron al supuesto deudor en redes sociales. ¿Usted lo haría? Sí, claro que sí. Es lo primero que haría, quemarlo en redes para que vean la persona, la clase de escoria o persona que lo que le gusta es robarle a los demás y a los más necesitados, ¿verdad? Más que todo. ¿Y cree que de esa manera logre que le pague? Sí, claro. Yo creo que asustándolo así por medio de las redes sí se podría, claro que sí. No lo haría. ¿Por qué? No sé, no me parece. ¿Prefiere esperar a ver si le paga? Sí, correcto. En este otro le montaron un cartel cual búsqueda policial y agregaron un roedor abajo de su foto. Se busca. Conocen quienes realizan estas publicaciones es que podrían recibir una demanda. Tenemos ese derecho de intimidad y protección consagrado. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico en el Código Penal, en el artículo 196 bis, aplica sanciones que van hasta de 4 años de prisión a la persona que haga uso indebido de esta imagen y de estos datos. Porque si usted no logra probar que esa persona realmente le debe dinero, esa persona podría acusarla a usted por delitos contra el honor. Porque lo que está mal no es el contenido, sino el hecho de que se publique la imagen o la voz de la persona sin su consentimiento. Entonces, ¿qué se recomienda para cobrar? La forma correcta en la que un acreedor puede garantizar la devolución del dinero que ha prestado es constituyendo un crédito con garantía hipotecaria o prendaria o bien con un título ejecutivo como lo podría ser la letra de cambio o el pagaré. Quien considere que su imagen se ve afectada por este tipo de publicaciones podría incluso solicitar una indemnización. Bueno, Nati, me imagino que vos como yo no nos separamos prácticamente del teléfono. No, y como vieron, precisamente estaba recibiendo algunos reportes que iba a comentar más adelante en esta edición, pero sí, es una herramienta que siempre tenemos a mano. Bueno, ¿cada cuánto lo limpias? Esa es una gran pregunta. Qué cosa, ¿verdad? Debería de ser muy seguido, pero sí, no. ¿Vos? Exacto, no, yo también. Pocas veces lo limpia uno. Bueno, ahora la caja lanzó una advertencia precisamente para limpiar los celulares porque pueden acumular hasta 10 veces más bacterias y virus que incluso que un inodoro. Voy a pedir una toallita de una vez. Milagro Torres nos amplía. Milagro. Buenas noches. Efectivamente, hoy vamos a hablar de este aparatito, este dispositivo que nos acompaña diariamente, en todo momento, a todas partes prácticamente. Y no vamos a hablar de sus funciones, no vamos a hablar específicamente de cómo limpiar la basura que hay dentro del dispositivo. Vamos a hablar de cómo limpiarlo, pero así, por fuera. ¿Por qué? Porque en la superficie de los dispositivos móviles se acumulan muchas bacterias que podrían causar enfermedades. Vamos a ver la siguiente información. Su celular podría estar más sucio que un inodoro. ¿Con cuánta frecuencia limpia usted su teléfono celular? Sinceramente, no lo limpio, ni con frecuencia. No lo limpio. A todos lados lo ando, baño, cocina, cuarto, siempre. Nunca lo limpio. Y como 3 veces a la semana, tal vez. Ah, sí, claro, sí. Eso sí, todos los días. Entre las principales razones están el uso del celular con manos sucias, llevarlo al baño, dejarlo sobre cualquier superficie y la acumulación de restos de maquillaje, sudor y comida. Cuando hablamos de las bacterias que están en los celulares, es imposible pensar que el celular nunca va a tener microorganismos. O sea, está expuesto al ambiente y es normal que haya microorganismos, pero nosotros tenemos que procurar que esos microorganismos que estén ahí sean microorganismos ambientales y no microorganismos que eventualmente puedan estar relacionados con enfermedades.
El celular puede albergar bacterias y hongos que provocan infecciones en la piel, los ojos, el sistema digestivo o incluso respiratorio. Cuando nosotros vamos al baño vamos a ver, no podemos evitar no tener contacto con materia fecal si estamos nosotros utilizando el inodoro, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en primera instancia, una vez que se va a jalar la llave, tapar el inodoro, porque en el momento en que usted jala la llave, se generan aerosoles que van a hacer que esos microorganismos que están relacionados con la contaminación fecal van a llegar al teléfono si está cerca de donde está el inodoro. Posteriormente, es indispensable un buen lavado de manos, unos 20 segundos restregándose las manos con agua y jabón para que no queden microorganismos que están relacionados con contaminación fecal y con enfermedades de transmisión fecal oral y que puedan llegar a lo que es el teléfono. Los expertos hacen un llamado a la población a limpiar sus dispositivos regularmente y evitar convertir en focos de enfermedades. Y ahora vamos a ampliar un poco cuáles son esas bacterias que se acumulan en nuestro dispositivo. Vamos a ver la siguiente información porque es muy importante conocer cuáles son esas bacterias. Entonces, ¿qué hay en nuestros celulares? Bueno, acá en nuestro celular hay bacterias fecales, sí, porque si lo llevamos al inodoro, pues efectivamente podrían contaminarse nuestro teléfono. También estafilococo, esta es otra bacteria que puede producir diarrea, entonces es muy importante tener limpio nuestro celular. Y también hongos, esos hongos que pueden acumularse en nuestras manos y que pueden afectar nuestra salud. Pues bueno, le pedimos a la microbióloga que vimos ahora que nos enseñara cuál era la forma correcta para limpiar la superficie de nuestro dispositivo. Eso que debemos hacer prácticamente todos los días sin excepción. Así como nos lavamos las manos, las mujeres nos quitamos el maquillaje a diario, pues debemos de limpiar nuestro teléfono. Entonces vamos a ver la siguiente pantalla porque aquí está el paso a paso de cuáles son esas indicaciones que debemos de seguir para limpiar nuestro celular. Y aquí vamos a mostrárselos entonces. Vamos primero a tener el celular apagado. Luego de tener el celular apagado, quitamos la funda, ¿verdad? Entonces, al tener quitada la funda, entonces vamos a limpiarlo con un paño de microfibra. Este paño de microfibra que entonces está seco, ¿verdad? Y entonces lo limpiamos. También no obviemos limpiar también la funda, ¿verdad? Luego podemos usar alcohol de 70, podemos usar el alcohol de 70 o bien esas toallitas que también venden que son desinfectantes. Entonces podemos limpiar el dispositivo. Lo pasamos por toda la superficie, especialmente por los puertos, altavoces y demás. Todo lo que nos llevamos a la cara, porque la cara también acumula bacterias. En el caso de las mujeres, maquillaje. En el caso de los hombres, bueno, mujeres también, el sudor, ¿verdad? Y sobre todo nos explicaba la microbióloga cuando son pantallas que usamos los dedos. Entonces, donde usamos los dedos es ahí donde debemos de limpiarlo con más frecuencia. Luego de esto podemos volver a limpiarlo con el pañito de microfibra seco, ¿verdad? Y lo dejamos un ratito reposar para que se termine de secar y entonces con esto terminamos la función de limpieza. Puede tardarse un minuto y medio, que puede salvarlo a usted de una diarrea o de alguna complicación también respiratoria, más en estos días en los que los virus andan circulando en el aire. Estas recomendaciones que da la Caja Costarricense de Seguro Social es porque precisamente los teléfonos celulares está comprobado científicamente que guardan hasta 10 veces más bacterias que la propia taza del inodoro. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Una pausa comercial. Al regresar aquí a Mesa de Análisis hablaremos sobre el proyecto de ley de jornadas 4.3 porque la diputada Cisneros, oficialista, asegura que se le han acercado a algunos de los diputados que quieren cambiar su voto.
Gracias por continuar con Extra Noticias. La Policía de Frontera decomisó 250 frascos de ketamina, presuntamente contrabandeada desde Nicaragua. El hallazgo ocurrió cuando oficiales destacados en el puesto Delta, Costa Rica, interceptaron un vehículo conducido por un costarricense. El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles cuando oficiales destacados en el puesto Delta, Costa Rica, interceptaron un vehículo conducido por un costarricense de apellido Cerdas. En el automóvil se transportaban en total 250 frascos del producto etiquetado como Ketanol 100, un sedante veterinario que está estrictamente regulado en Costa Rica y cuya comercialización está prohibida sin prescripción médica. De acuerdo con las autoridades, se presume que el cargamento fue introducido al país al margen de la ley de psicotrópicos, así como la legislación sanitaria y tributaria. La ketamina, además de uso veterinario, ha sido señalada como una sustancia utilizada de forma ilegal para la comisión de delitos sexuales, lo que agrava su manejo fuera de los canales establecidos. La ketamina es una droga sintética muy poderosa. Tiene un efecto anestésico y se usa para operaciones tanto en humanos como en animales. Es altamente adictiva y genera tolerancia rápidamente. Es muy económica, lo cual la hace muy accesible. Y bueno, se usa como droga recreativa porque tiene un efecto alucinante, tiene un efecto de placer ligero en el momento de usarla y es un efecto muy potente, pero los efectos secundarios a corto y a largo plazo son muy peligrosos. El decomiso se realizó bajo la dirección funcional de la Fiscalía de San Carlos, la cual ordenó el aseguramiento de la droga. En tanto, el conductor del vehículo fue dejado en libertad, aunque quedó a la orden de la autoridad judicial para ser citado en los próximos días. Bueno, y vamos a hablar ahora del proyecto de jornadas 4x3, Nati, que fue desconvocado por el Poder Ejecutivo, pero tiene una razón para haber hecho o sacarlo de esa lista. Sí, así es, y por eso estamos con nosotros a Rolando Rivera para que nos cuente y también nos explique cuáles son esas diputadas o quiénes son esas diputadas que se le han acercado al oficialismo para poder hacer cambio en este voto del proyecto de ley 4x3. ¿Qué tal, Rol? Nati, buenas noches, don Paul. Bueno, los nombres están manejándose a bajo perfil. ¿Ah, sí? Sí puedo decir que la diputada independiente Cintia Córdoba reconoció, hablando con nosotros, que ella podría analizar cambiar su decisión con respecto a la vía rápida si se hacen algunas modificaciones con respecto, según lo que ella dice, a la seguridad de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hablado de jornadas de 12 horas y como ella misma lo argumenta, las mujeres tienen muchos sombreros, mamá, educadora, incluso enfermera, estar pendiente de si un hijo está enfermo. Entonces, lo que dice también doña Pilar Cisneros, como diputada oficialista y que le ha tocado tomar el estandarte de negociadora también ante la ausencia de un ministro de la presidencia, correcto, es que muchos se han acercado luego de escuchar el día de ayer en la conferencia de prensa la posición del sector empresarial, que fueron prácticamente todos los representantes de zonas francas, también las cámaras de comercio, porque si bien es cierto, hay muchos empleos en juego, o al menos así lo ha dicho el gobierno, respaldado por el argumento de todas estas cámaras empresariales. Bueno, vamos a ver la nota porque sí hay una idea de que se estén buscando los votos y para eso se desconvoca precisamente para entrar en ese periodo de negociación. Tendría que estar para la próxima semana, nuevamente, esa moción presentada para que se decida si o no va por vía rápida. Lo que dijo doña Pilar fue que con la intención de escuchar esas negociaciones que habrían de por medio, bueno, será hasta la próxima semana que se va a convocar el proyecto. Vamos a ver la información. Luego de la reunión con los representantes del sector empresarial en Casa Presidencial y la solicitud que hizo el presidente de la República a los diputados que votaron en contra de la vía rápida al proyecto de jornadas excepcionales 4x3, algunos legisladores estarían dispuestos a cambiar de opinión según la diputada Pilar Cisneros. Varios diputados se me han acercado, uno pues que tiene como mucha influencia sobre algunos de los que votaron en contra, están recapacitando, como yo les he dicho, aquí estamos votando la vía rápida, no necesariamente el proyecto por el fondo. Hay diputados que tienen inquietudes que son perfectamente salvables, por ejemplo, hay uno que dice, yo quiero que aprueben una moción donde expresamente dejan por fuera actividades agrícolas, perfecto. En el caso de las diputadas independientes, sus criterios son diferentes. Cintia Córdoba analizaría apoyar la vía rápida si se modifican algunos puntos sobre la seguridad de las mujeres.
mujeres. Gloria Navas definitivamente se mantiene en contra. La agenda está en función de un solo proyecto cuando hay temas de seguridad, de educación, de todo lo que es crecimiento de las pymes, porque aquí se está mejorando para las zonas francas, casi siempre el enfoque. Y la otra parte, el otro sector de comercio, o sea, hay que generarle condiciones de competitividad por todo lado. Yo fui juez de trabajo, trabajé en el Ministerio de Trabajo y me parece que si bien es cierto, es necesario agilizar algunos procedimientos para mejorar las condiciones laborales, tanto de los trabajadores como los de los empresarios, por otro lado hay que revisar muy cuidadosamente alguna normativa de ese proyecto de ley. Pese a que intentamos conocer la posición de los diputados que votaron en contra del Partido Liberación Nacional, no obtuvimos una respuesta. La bancada del Frente Amplio también se mantiene con su voto en contra hasta el día de hoy. Y hay otro proyecto que llamó la atención, que fue presentado el día de hoy. Sí, que está impulsado por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio y que tiene una razón social, así lo presentaron también. ¿Por qué? Porque como lo hablaba incluso con don Paul en horas de la tarde, esta ley existe desde 1998, la ley que permite a las personas asalariadas una licencia o subsidio, que al final de cuentas es un permiso con goce de salario, para las personas que tengan la responsabilidad de cuidar a algún familiar con una enfermedad en fase terminal o algún menor de edad con una enfermedad grave. Ya todo eso está estipulado en esa ley desde 1998. Aquí la única diferencia es que ese beneficio no lo pueden gozar los trabajadores independientes. Correcto. Entonces, hay parte también de hay asociaciones de trabajadores independientes que están pidiendo colaboración con este proyecto de ley, y hoy también apareció el Colegio de Abogados, que dice que es necesario porque, si bien es cierto, los trabajadores independientes también cotizan con la caja. Algunas personas decían, bueno, es que ¿qué pasa con la parte patronal? ¿Quién la va a asumir? Lo que pasa es que el subsidio, según lo establece el proyecto, estaría... ¿cómo podríamos decirlo? Estableciéndose. Sí, se establecería con respecto a lo que usted justifique en la caja como sus ingresos. Exactamente. Vamos a ver la siguiente información. En un tema de justicia social, el Frente Amplio propone solventar un vacío legal que dejaba descubiertas a personas trabajadoras independientes. El diputado Jonathan Acuña indicó que la ley vigente desde 1998 solo menciona a personas asalariadas como beneficiarios de las licencias para cuidado de personas en fase terminal y personas menores de edad gravemente enfermas. Lo que se hace es que la caja le paga un subsidio, una licencia, para que esa persona pueda ausentarse de su trabajo y poder realizar esa labor de cuidado. El tema es que la ley no incluye a las personas trabajadoras independientes, solamente asalariados. Eso deja por fuera a miles de personas trabajadoras independientes que igual cotizan a la caja, que todos los meses pagan, y que en el caso de tener esta situación en casa no podrían tener ese derecho de ese subsidio para poder cuidar a sus familiares. Lo que estamos haciendo es ampliando esa ley, permitiendo que esas personas trabajadoras independientes también tengan ese derecho a la licencia y subsidio, a poder recibir ese subsidio en el caso que tengan un familiar que atender en esas situaciones tan dolorosas que viven las familias. El proyecto de ley se presentó en conjunto con la Asociación de Trabajadores Independientes, Borrón y Cuenta Nueva, y el Colegio de Abogados. Los trabajadores independientes somos seres humanos, que en cualquier momento un familiar cercano puede enfermarse, y lamentablemente el trabajador independiente que día a día no trabaje no podrá ni honrar sus deudas ni hacer grande nuestro país, porque literalmente trabajamos al día. Entonces, al no ser máquinas, un trabajador independiente está expuesto a que ese familiar se enferme, ¿y cómo va a pagar si la caja no le hace subsidio? ¿Qué diferencia tiene un trabajador independiente a un asalariado? Primero porque es un proyecto que viene a incorporar al trabajador independiente, ¿verdad? Que lo suma a esos subsidios que no tenían antes y que ahora esperemos, primero, que Dios sea una ley de la República, y segundo porque es un proyecto con un sentido social altísimo, porque en Costa Rica y el mundo entero ninguna persona está exenta de que una persona familiar esté declarado en una fase terminal, ya sea por una cuestión de salud o por un accidente de tránsito, cualquier otra situación, tanto para adultos mayores como para menores. El cálculo del subsidio será según los ingresos reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Bueno, y también tenemos que hablar sobre la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que contra todos los pronósticos, el diputado Gilbert Jiménez continuará presidiéndola. Esto luego de que, según Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, habían llegado a un acuerdo para que Alejandra Larios fuera la presidenta en este último año del periodo 2022-2026. Sin embargo, el diputado liberal progresista Gilberto Campos propuso el nombre de Gilbert Jiménez para continuar con la presidencia de esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Recibió el voto de los diputados prácticamente 4 contra 5 y terminó como presidente don Gilbert Jiménez. Don Gilberto Campos es el secretario y bueno, pues se sigue demostrando esa división que hay en el Partido de Liberación Nacional, que a pesar de los acuerdos, hoy don Gilbert Jiménez dice: yo voy a seguir como presidente de la comisión. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado liberacionista. Para mí es un gran honor y ahora pues me siento con un compromiso muy grande, muy elevado, para buscar que este año no solamente logremos mejorar lo que hicimos el año pasado o en la legislatura anterior, sino también sacar las leyes que este país necesita y requiere en temas de seguridad. Y bueno, a eso estoy haciéndole un llamado respetuoso, primero que nada, al señor presidente de la Asamblea Legislativa para tener una reunión con él, junto con el secretario, y si tenemos que ir toda la comisión no tengo problema tampoco, bajo los niveles de transparencia y objetividad, y buscar con él agilizar y establecer fechas para discutir los temas de seguridad con la mayor vehemencia, con la mayor posibilidad, pero sobre todo con la mayor voluntad, de tal manera que avancemos en esta agenda legislativa en temas de seguridad. Las fricciones siguen 22 días después. Sí, una comisión que tiene mucho peso en este momento, seguridad y narcotráfico. Si bien es cierto, Gilbert Jiménez logró aprobar, prácticamente lleva 40 proyectos de ley aprobados, que también le dan el respaldo, y bueno, otros aspectos ahí de negociaciones con el liberal progresista que no se cumplieron. Gracias, Rolando. Gracias, muy Rolando. buenas noches. Buenas noches. Y vamos a entrar con la información deportiva. Ya Don está Jason. aquí don Jason, que nos va a contar qué pasó con el Morera Soto. El Beto. Bajo análisis, Ryan Bolaños, Oscar Duarte puede irse también a Argentina, y la continuidad del gerente deportivo Sergio Gila está bajo análisis también. Bueno. Escucha, qué montón de movimientos. De 7 a 9 movimientos pueden haber en el Saprissa. Sí, es que ha sido una temporada para esos movimientos. Para el olvido. De 7 títulos, ni uno solo. Yo creo que tienen que venir decisiones importantes en San Juan de Tibás. Bueno, pero también hay que ver cómo queda el asunto financiero. Claro, con el tema de rescisiones, porque hay muchos que podrían salir del equipo bajo rescisión de contrato y tienen muchos años todavía en el club. Entonces, un factor a tomar en cuenta también. Y eso se suma el pago. Entiendo que ese dinero ya está, según sí, antes de fase final, pero desbalances. Afecta y desbalancea cualquier organización. Claro, y hay que fichar también. Hay que fichar también. Hay que fichar también. Y tiene que haber presupuesto para eso. Exacto. Para todo en este momento. Bueno, gracias, Jason. Un placer, Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a ustedes. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mesa de Análisis. Que pasen una maravillosa noche. Muy buenas noches.